de un padre ideal. Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar para usar aquí, para traer tu palabra, Señor. En tus manos nos estamos poniendo, pedimos que tú nos guíes y que tú hables a cada uno en esta mañana, especialmente a aquellos que tenemos la responsabilidad de ser padres. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy quiero que veamos el ejemplo de un padre, un personaje imaginario en una de las parábolas que relató el Señor Jesús. Un hombre que después de todo lo que había hecho por uno de sus hijos, este decide hacerlo a un lado y opta por el alejamiento. Yo creo que aparte de la muerte de un hijo, uno de los temores más grandes de todo padre, y eso incluye también la madre, es sentirse alejado por un hijo y que este hijo salga lejos de su hogar a vivir una vida perdida. El padre vivió con la posibilidad muy real de que tal vez ese hijo nunca más regresara a casa. Aunque a este relato se le ha dado el título de la parábola del hijo pródigo, yo creo que la figura central en el relato es el padre. Y aunque nos muestra, como muchas veces lo hemos usado, o la hemos usado, nos muestra un cuadro de nuestro Padre Celestial y cómo Él trata con nosotros, sus hijos descarriados, en realidad podemos ir más allá y ver en ese Padre un ejemplo de cuál debe ser el carácter de un padre ideal y de las actitudes paternales que cada uno de nosotros debe emular. ¿Cuáles son? En primer lugar, un padre ideal es aquel que está dispuesto a escuchar y a correr riesgos. El padre de esta historia no estaba obligado a escuchar. Él escoge hacerlo. Él no estaba obligado a entregar su riqueza. Él elige entregarla. Allí en Lucas capítulo 15, la palabra del Señor nos dice, en los versos del 11 al 13, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, la gran pesadilla de todo padre se convirtió en una dolorosa realidad para la vida de este hombre. No se nos dice nada de la conversación que se produjo en medio de esta situación tan triste y tan tensa. Ante la petición de su hijo, el padre decide entregar sus bienes, parte de sus bienes. Me imagino que tuvo que vender por lo menos una tercera parte de todos sus bienes para poder entregarle efectivo al hijo. Y esto debe haber tomado algún tiempo. La Biblia nos dice que pocos días después el hijo se fue de casa. Me imagino que el padre debe haber aprovechado este tiempo para tener al menos una conversación con su hijo. Esa charla de padre e hijo. Y quizás varias. ¿Qué le dijo? Vamos a poner a trabajar un poco nuestra imaginación. Creo que no vamos a tener que forzarnos mucho, porque los que somos padres sabemos qué se dice en momentos como esos. Mira, hijo, por primera vez no solo vas a estar viviendo lejos de casa, algo que nunca has hecho antes, sino que estarás viviendo bajo tu cuenta, sin que nadie o sin que a nadie tengas que
rendirle cuentas. Ya se acabaron los límites, se acabó la influencia de tu familia. Yo no estaré a tu lado para hacerte preguntas difíciles o aconsejarte, pero quiero que recuerdes, hijo mío, que el mundo en el que vives y al lugar al cual probablemente vas es un lugar cruel, despiadado. Hay aprovechadores por todas partes que estarán listos para quitarte todo lo que tienes. Hijo mío, ten cuidado, cuida tu dinero. Sé muy cuidadoso en escoger los amigos que vas a dejar entrar en tu vida. Más importante que todo, preserva tu corazón. Escoge tus amigos, como te dije, con mucho cuidado, porque ellos te pueden llevar a la destrucción. Los principios que te hemos enseñado en este hogar funcionarán igual de bien lejos de mí como han funcionado mientras estemos juntos. Pronto estarás por tu cuenta. Como cuando hay hijos, hay amigos. Cuando sepan que tienes dinero, harán todo lo posible por quitártelo. No permita que esto ocurra. Es más, con certeza enfrentarás tentaciones que no sabías que existían. Sé fuerte, anda con prudencia, vive con pureza, consérvate sobre todo andando cerca de Dios. Bueno, ya lo dije, esto no está en la Biblia. Hemos puesto a trabajar nuestra imaginación, pero ya dije también que podemos imaginar fácilmente que conversaciones como estas se deben haber producido entre este padre y este hijo. Ustedes saben lo que se llama el sermón, ¿verdad? Ese que los padres le dan a sus hijos o a su hija cuando deciden irse de casa, ya sea para asistir a alguna universidad distante o al servicio militar, o simplemente se mudan a vivir por cuenta propia. Cualquier padre dispuesto a dejar libertad a un hijo debe también estar dispuesto a escuchar y a arriesgarse. Este padre oyó a su hijo, escuchó su insolencia, su atrevido pedido, e increíblemente decidió arriesgarse. Le entregó lo que le pedía. Segundo, un padre ideal está dispuesto a dejarlo en completa libertad, a dejar a su hijo en completa libertad. Si usted mira esta historia, no va a encontrar en ninguna parte resistencia de su padre. ¿Acaso no amaba a su hijo? Bueno, creo que ya él había hecho su trabajo muchas veces, pero también sabía que cualquier resistencia que intentara imponer en ese momento iba a ser inútil. Aquí no hay discusión. Yo no veo aquí súplicas, no veo al padre llorando desesperadamente. Sencillamente lo dejó que se fuera. Una mañana el muchacho, ese muchacho soñador, ese muchacho tan lleno de vida, que se creía saberlo todo, empacó, y dice la palabra que se fue lejos, a otro país, a otra geografía, a costumbre desconocida, donde con toda seguridad le aguardaban sorpresas inesperadas. No le llevó mucho tiempo a este muchacho olvidarse de los consejos de su padre y empezar a vivir una vida desenfrenada. Se sentía libre y probablemente los primeros días debe haber pensado: esto sí es vida. Ya no tengo a ese viejo majadero detrás de mí, metiéndose en mi vida, queriendo controlarlo todo. Soy libre, por primera vez soy libre. Le iba de maravillas, pero esa maravilla no iba a durar mucho.
Dice la palabra que disfrutando su vida, comenzó a desperdiciar todos sus bienes, viviendo perdidamente, en un bacanal de placer. Y comenzó a gastar dinero a manos llenas. Era libre, tenía dinero, ahora podía volar con sus propias alas. Y pronto iba a encontrar un grupo de compañeros dispuestos a ayudarle a hacer fiesta. Cuando hay dinero, sobran los amigos, entre comillas. Y estos sujetos llegaron a él y se aferraron a él como parásitos. Dice la palabra en el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. En la vida no siempre la dirección es hacia arriba. En el sendero de la existencia humana no solo vas a encontrar flores, hay espinas, hay baches, hay momentos de risa, pero también hay momentos de llanto. No tenemos ni idea de cuánto le duró al muchacho el dinero. Lo que sí sabemos es que comenzó a gastarlo sin control. Y como usted sabe, donde usted saca y no echa, se acaba. El dinero comenzó a acabarse. Finalmente tocó fondo cuando llegó una hambruna en aquella tierra. Este muchacho se vio en una inmensa necesidad. Literalmente tocó fondo. Llegó al punto más bajo de su existencia. Dice el verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, el que se halla en una situación como esta, está tratando de sobrevivir y está dispuesto a hacer cualquier cosa que tenga que hacer por sobrevivir. Incluso comer lo que jamás imaginó comer. Quizás ese muchacho en ese momento estaba pensando en los manjares que comía en la casa del padre y que el padre le ofrecía con todo amor sin cobrarle nada. Y probablemente aquellos manjares que desechó porque dijo, no, esto no me gusta, yo esto no lo como, el viejo siempre me pone lo mismo. En ese momento estaba desesperado y empezó a comer lo que nunca pensó. El único trabajo que el joven pudo encontrar fue cuidar puercos, cerdos. Acuérdense que este era un oficio extremadamente degradante para un judío. E incluso no pagaban lo suficiente para llenarle el estómago. Ahora, mientras vemos este drama en la vida del hijo, hay una pregunta que no podemos evitar hacer. Y es esta. ¿Dónde estaba el padre? Bueno, el padre estaba en el lugar donde siempre estuvo. No andaba buscando al hijo. Tampoco escribió cartas sentimentales para manipularlo. Rehusó suplicarle al muchacho que regresara. Tampoco le hizo promesas de cambiar el hogar si él volvía o de ser un mejor padre. No estaba así. Ese no era este hombre. No le dijo, hijito mío, regresa. Si tú regresas, yo voy a hacer lo que tú quieras en casa para que te sientas bien. Yo voy a cambiar, voy a ser un mejor padre. Hermano, yo no veo nada de eso aquí. Yo no veo evidencia de culpa. Yo no veo angustia de parte del padre. Yo no encuentro un padre sintiéndose fracasado o echándose la culpa por la condición de su hijo. Porque esto es una de las cosas, de las primeras cosas que hacemos los padres cuando vemos a nuestros hijos cometer errores. El sentimiento de culpa. Y la gran pregunta que viene a atrapar nuestros pensamientos: ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué?
Si hubiera hecho las cosas de una manera diferente, hoy mi hijo estuviera en casa. ¡Mentira! No se engañe de esa manera. El diablo quiere que se sienta miserable, pero él tomó la decisión. Es su vida y decidió vivirla a su manera. Este padre no hizo nada de esto. En su reacción al retorno del hijo, hallamos un indicio importante que nos da la Biblia en el verso 20. Y dice la palabra, Lucas capítulo 15, verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este versículo nos está dando detalles de dónde estaba el padre. El padre estaba esperando. ¿Dónde tenía los ojos puestos el padre? En el horizonte. Me imagino que probablemente todos los días aquel hombre salía allí al porche a mirar, estudiando el horizonte, mientras el nombre de su hijo pasaba por sus labios en oración. Su hijo estaba hundiéndose en el fango, revolcándose en la pocilga de la depravación. Sin embargo, este padre jamás se olvidó de orar por su hijo. Nosotros no podemos cambiar la vida de otro ser humano, ni siquiera nuestros hijos. Aunque le amemos con todo el corazón, no podemos cambiar su corazón. El único que puede cambiar una vida es Dios. Y tenemos que creer en eso. Y tenemos que orar a Él por eso. En tercer lugar, aquí vemos a un padre que estuvo dispuesto a esperar que Dios cambiara a su hijo. Dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ahora yo quiero que usted no pierda de vista esta idea. Fíjense, el padre esperó y esperó de verdad. Él no trató de acelerar la transformación del muchacho. Él no empleó el mecanismo de manipulación para lograr su objetivo. Él no manipuló la situación para que su hijo regresara a casa. Este hombre estuvo dispuesto a esperar con paciencia y a permitir que Dios cambiara el corazón de su hijo. Yo no estoy diciendo que esto es fácil. No, sé que es terriblemente difícil. Pero saben, hermanos, es la mejor manera. Por terrible que sea, sé que ver a un hijo que usted ama con todo su corazón tocar fondo es la experiencia más terrible que un padre o una madre pueda soportar. Yo diría, y voy a ser claro, que a veces puede ser más terrible que la muerte misma. Porque usted está viviendo eso todos los días. Sabe qué está pasando. Pero quiero que piensen esto. Este muchacho estaba en una gran necesidad. Bendita necesidad, porque fue la que hizo que entrara en razones. Y hay tres palabras en el verso 16 que dice, tres palabras no son tres palabras, en realidad son 5. Es una frase que dice, pero nadie le daba. Nadie le daba. El padre del relato de Jesús tuvo que dejar que su hijo se revolcara en el chiquero con todas las consecuencias. Oh, pastor, eso no es agradable. No es agradable. Porque a pesar de ser terriblemente difícil de hacer, estamos viviendo en una sociedad sumamente permisiva.
Vivimos en tiempos donde la gente hoy quiere divorciar las decisiones de las consecuencias. Y muchas veces nosotros los padres cometemos el gran error de que cuando nuestros hijos toman malas decisiones, los libramos de las consecuencias. Les voy a decir algo. La manera como Dios trabaja con nosotros es así. Su palabra lo dice varias veces: lo que el hombre ciegue lo va a recoger. Parte de la disciplina por la que Dios nos hace pasar es muchas veces dejarnos recoger la amarga cosecha de nuestras malas decisiones. Y ese principio, como padre, no queremos que nuestros hijos lo sufran. Entonces, escuche esto, nunca vamos a aprender. Yo escuché esto hace algún tiempo y jamás lo he olvidado. Dice de esta manera: el dolor levanta la bandera de la realidad en la fortaleza de un corazón rebelde. ¿Oyó? El muchacho estaba sufriendo. Vivía en el mismo chiquero con los cerdos. Su estómago gruñía de hambre. Su trabajo era una burla de todo lo que una vez había considerado sagrado. ¿Cómo pudo preguntarse? Seguramente se preguntó muchas veces: ¿cómo pude llegar a esto? Su cuerpo era un testamento mugroso, sucio, hediondo, de su caída de la pureza ritual como judío. Literalmente, el muchacho tocó fondo. Ahora, ¿saben que estaba exactamente donde necesitaba estar para que entonces volviera en sí? Esta expresión nos hace pensar que hay una etapa en la vida en que estamos prácticamente como locos. Yo creo en la vigencia total de la Escritura. Y cuando leo esto me hace pensar en la etapa de la adolescencia, la juventud, donde muchas veces cometemos decisiones tan estúpidas. El gran problema es que a veces miramos a nuestros hijos y ellos nos ven como que nunca nos equivocamos. Pero solo es cuestión de poder trabajar nuestra memoria. Usted sabe que en esa etapa de la vida se vive como una especie de locura. El doctor James Dobson, un experimentado psicólogo cristiano, decía: usted como padre tiene que tratar de tomar el timonel de esa embarcación. Pero recuerde que estará sobre mares agitados, tormentosos, que van a amenazar una y otra vez con anegar y hundir la embarcación. Usted necesita mantener el control y llevar a la embarcación a puerto seguro, sin o con las mínimas consecuencias. Y después decía: pero les voy a dar una palabra de aliento. Esa etapa de la vida pasa, la tormenta cesa y las cosas vuelven a su lugar. Lo que sucede es que en muchos casos no pueden escapar de las consecuencias. El muchacho volvió en sí. Había estado fuera de sí. A decir verdad, había estado lejos, fuera de su cabeza, y ahora empezaba a ver las cosas como eran en realidad. Así que por último, el corazón del hijo pródigo se humilla. Estaba genuinamente contrito. Y es útil recordar que un corazón contrito, arrepentido, no hace demandas, no tiene expectativas. Un corazón arrepentido no busca un culpable, no le echa la culpa a nadie. Esta actitud aparece en el discurso que practica para decirle a su padre, verso 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El muchacho estaba ensayando lo que iba a decir, memorizando las palabras. Pienso que las repasó una y otra vez. Ahora me encanta lo que dice el verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Hermanos, él no se volvió a su casa. Él no regresaba por su dormitorio. Él no regresó a sus amigos. No intentó volver a hacer riquezas.
no estaba pensando en su posición social. Nada de eso le atrajo a su casa. Dice la palabra que levantándose, vino a su padre. Si este padre pudo haber tenido algún sentimiento de culpa, esta historia lo disipa de esa idea equivocada. Yo creo que este hombre hizo bien su trabajo, porque al final, a donde el hijo quería regresar, era su padre. Permítame decirle, y no le puedo prometer que si usted hace bien su trabajo, las cosas le van a salir bien. No es así. He visto excelentes padres sufrir por sus hijos rebeldes. Pero sí le puede quedar la tranquilidad de que usted hizo lo que correspondía. Y además está esta promesa. Su influencia va a permanecer en el corazón de su hijo. Hay una idea más que quiero compartirles de este padre. Estuvo dispuesto a aceptar, a perdonar y a restaurar. Dice el verso 20: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo me imagino esta escena e intento pensar en lo que sintió este padre. Cuando le vio venir, dice que todavía estaba lejos. ¿No es eso grandioso? Allí estaba el padre sentado, vigilando. Me imagino que con su mirada cansada, miraba hacia el horizonte una y otra vez, hasta que pudo distinguir aquel paso de su hijo. Esperó adelante, y su alegría no tuvo límites cuando reconoció a su muchacho. Sin ningún momento de vacilación, aquel padre se lanzó a correr para abrazar a su hijo. Disculpen, pero esta historia nos toca a todos. Cuando pienso en el recibimiento que dio este hombre a su hijo, con el que tuvo David con Absalón. Absalón se fue de casa 5 años. David fue un gran hombre, pero fracasó como padre. Todo lo que David consintió en darle a Absalón cuando regresó fue un beso frío y a regañadientes. Nada que no le habría dado a otro cualquiera. En contraste, quiero que observen especialmente la bienvenida que dio este padre. Lo vio, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El muchacho apestaba, hedía como majada podrida de puerco, pero el padre no lo notó. Le abrazó y lo besó más de una vez. Yo no veo aquí palabras recriminándole. No le dijo, yo sabía, ya era hora, espero que hayas aprendido la lección, deberías sentir vergüenza. Nada de eso. Solo veo a un padre agradecido de que su hijo haya regresado de nuevo. Él no está tratando de demostrar que tenía razón.
o ser vindicado, o aplacar su orgullo. Aquí hay un hombre dispuesto a aceptar a su hijo, a perdonar su necedad y a restaurar su relación. Es más, cuando el muchacho trata de pedir disculpas, acuérdense que ya él tenía su monólogo, su discurso preparado, el padre no lo deja terminar. Dice el verso 21, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo tenía más que decir, ¿recuerdan eso? Ya estaba dispuesto a agregar: trátame como a uno de tus jornaleros. Pero antes que pudiera terminar, su padre exclamó por sobre sus hombros y dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. La mejor ropa de la casa habrá ya sido la que pertenecía al mismo padre. El anillo era el anillo de sellar de la familia, que funcionaba como una especie de tarjeta de crédito actual, dándole la capacidad de comprar lo que quisiera y obligaba a la familia a pagar la deuda. Usted dirá: ¿y cómo es posible que el padre hiciera eso? Porque el padre sabía que su hijo había aprendido la lección. Es más, los criados contratados o de otra naturaleza rara vez tenían el privilegio de llevar sandalias. Los criados ponían sandalias en los pies de otros. Una vez que el hijo había sido restaurado a su lugar previo de respeto en la familia, el pueblo incluyó a todo el pueblo en la bienvenida que le dio al hijo. Y el becerro más gordo era un ejemplo selecto del hato. Un becerro entero habría sido suficiente para dar de comer a toda una población pequeña. ¿Y qué dijo el padre? Maten el becerro, inviten, vamos a tener ahora una parrillada. ¿Por qué? Verso 24, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Saben cómo yo llamo esto? Gracia. El padre aceptó a su hijo así como estaba y lo perdonó libremente, lo restauró por completo. Si usted me dice: esta es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero al menos a mí, cada vez que la estudio y predico sobre ella, me conmueve profundamente, porque no solamente tiene que decirnos acerca de la salvación que Dios ha hecho al enviar a su hijo para rescatar al rebelde, tiene mucho que decirnos de nuestra responsabilidad como padre. Y quiero terminar este mensaje con algunas preguntas profundas. La primera es para los hijos. Quiero que me escuchen. Muchacho, muchacha, o no tan muchacho o tan muchacha, ¿tienes un padre o una madre a quien necesitas agradecer? El momento para hacerlo es ahora. ¿Y sabes qué? Toma la decisión de hacerlo a menudo. Puedes decirles cosas como estas: papá, mamá, gracias por los cientos de cosas que has hecho y de las cuales nunca supe. Gracias por lo mismo, por los grandes sacrificios que hiciste tan callada y desprendidamente. Nunca tuve idea de cuánto pagábamos en nuestra casa mensualmente. Nunca vi recibos de víveres. Te agradezco por quererme a pesar de mi ignorancia, de mis ataques de ira, de mi falta de respeto, las muchas veces que te causé dolor. Gracias. El momento para agradecer es ahora. No es después que muera. Ya después ahorre su dinero para querer comprar flores o llenarle. Es ahora. El tiempo se va y se va rápido. Hoy estás mirando cómo tu viejo encanece o tu madre se encorva.
le miras el rostro y son muchas las arrugas. Te das cuenta que el peso del tiempo está cayendo sobre ellos implacablemente. Porque el tiempo no perdona. Y un día se van a ir. Yo nunca pensé que mi padre sería. Lo sabía, pero uno nunca despierta la realidad hasta que no ocurre. Se van a ir. Es como el niño que, conversando con su padre, lo felicitaba porque era el cumpleaños de su padre, y entonces el niño miró a su papá y le dijo: papá, ¿cuánto cumples? Y él le dijo: hijo, cumplo 50 años. Bueno, exactamente lo voy a cumplir yo, ¿no? Pronto. Y el niño lo miró y le dijo: papá, estás medio muerto. ¿Verdad que sí? Imagínese que usted tenga 50 o 60 años. ¿Cuánto usted cree que va a vivir más? Indudablemente que ha sido más lo que ha vivido que lo que le queda. En otras palabras, está medio muerto. Ese que tanto le ama, o esa, un día va a morir. El tiempo para agradecer es ahora. Segundo, esto es para nosotros los padres. ¿Tiene usted un hijo o una hija al que necesita dejar libertad? Soltar a un hijo es una disciplina emocional que debe ser practicada todos los días. Al hijo o a la hija le falta madurez para saber en cuanto al mundo y lo peligroso que puede ser para el ingenio. Usted como padre ve la realidad, ve los peligros que su hijo ni siquiera empieza a captar. Es más, usted está cansado. Las responsabilidades que enfrenta son legiones. Pero acuérdese de esto: usted nunca va a tener todo bajo control. Una de las mejores decisiones que podemos hacer los padres es recordar que cuando nosotros no podemos cuidar de nuestros hijos, Dios lo hará. Un día nos iremos, y cuando nos vayamos de esta tierra, Dios cuidará de ellos. ¿Saben? Una de las cosas más terribles que me golpearon cuando llegué a los Estados Unidos, y esto lo he contado otras veces, pero usted sabe que cuando uno se está poniendo viejo repite lo mismo. Y ustedes, como saben que yo me estoy poniendo viejo, tienen paciencia para oír. Cuando llegué a este país, llegamos a este país siendo jóvenes, me acostaba en la noche y antes de quedarme dormido, la mente comenzaba a maquinar y yo decía: oye, si mañana Milady y yo nos pasa algo, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Créanme que era una preocupación terrible. No tenemos a nadie aquí. Bueno, ahora sí tengo a mi suegra, a mi cuñada. Ahora tengo a mi suegra y un suegro postizo. Pero antes no. Antes no. Y me preocupaba. Lo único que me pudo ayudar en esa fue decir: bueno, Señor, nunca voy a tener las cosas bajo control. Ahora, pensé que eso pasaba, ¿no? Ya no son niños. Ya ustedes saben el tamaño que tiene mi hijo. Antes yo hablaba con él mirando abajo. Ahora tengo que mirar arriba. Pero aún así, uno como padre siempre tiene temor. Uno sabe que se va a ir, pero uno tiene que aprender a poner en las manos de Dios a nuestros hijos. Ellos van un día a levantar sus alas y a volar. Rara vez te encuentras un caso como ese que anduvo por las noticias, de un tipo que tiene 30 y pico de años que no se quiere ir de la casa. Pero una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que sí, te quieres ir, pero acuérdate que independencia es responsabilidad. Porque algunos dicen: ahí tener mi apartamento, vivir ahí. Sí, pero acuérdate que un apartamento tienes que pagar una renta, tienes que pagar electricidad, tienes que pagar agua, comprar alimentos. Vas a comenzar a preocuparte de cosas que antes no te preocupabas porque mami y papi siempre te lo proporcionaban.
Pero sí hay que pensar y prepararse, porque un día ellos van a volar. Uno lo que ora y dice: Señor, ten misericordia. Si van a volar, que no vuelen tan lejos. Aquí hay hermanos que yo siento por ellos un gran respeto. Y yo digo, yo no quisiera estar en su pellejo. Porque los hijos se han ido y se han ido lejos. Pero, ¿qué puede hacer uno? Ponerlo en las manos del Señor. Y termino con la última. ¿Tiene usted un pródigo que necesita perdón y restauración? Se fue. Destruyó su vida. Quiere regresar. Ha tenido una relación tensa e incómoda con usted durante toda su vida. Él aprendió la lección. ¿Qué va a hacer? Es su hijo. Y seguirá siendo su hijo. Mire el ejemplo de este padre. Estuvo dispuesto a aceptar, perdonar, restaurar. Yo creo que Dios es un Dios singular. ¿Saben por qué? Y yo digo, ¿cómo es posible que hayan personas envueltas en otras religiones de ídolos, cuando el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, tiene una cualidad que lo hace singular? Y es su gracia. El Dios de la Biblia es un Dios de gracia. Nosotros estamos llamados a manifestar gracia. Y la gracia es algo que se da incondicionalmente. Puede usted aceptar a su hijo o hija si vuelve a casa plenamente arrepentido. No importa si tiene olor a cerdo, si su ropa está manchada por el fango. ¿Está usted dispuesto a aceptarlo, a perdonarlo, a restaurarlo? Quizás lleva mucho tiempo orando para que suene ese teléfono. Levante el teléfono, recordando la misericordia de Dios y recordando que ese es su hijo o su hija. Miren, cada día uno sabe el peso de la responsabilidad que hay en ser padres y el precio que hay que pagar. Porque traer hijos al mundo no es engendrarlos biológicamente, eso puede hacerlo cualquiera. Hasta este depravado de Ricky Martin tiene hijos. Y ya lo último que dijo es que él quiere que sus hijos sean homosexuales también. Pobres muchachos. Cualquiera puede tener hijos. Cualquiera. Ahora, ser padre es diferente. Y dolorosamente, muy pocos están dispuestos a pagar ese precio. Porque han entregado esa responsabilidad a las madres, o a la tecnología, o a un daycare, o a una escuela, no sé. Si usted trajo a su hijo al mundo, fue porque Dios lo permitió. Y ahora debe asumirlo. Yo sé que son tiempos difíciles para tener hijos y que hay muchos momentos de dolor. Pero ¿saben qué? A pesar del dolor, no hay bendición que se pueda comparar con eso. Yo no sé lo que es ser abuelo, ni tengo apuro por saberlo. Pero hay bendiciones en ser padres, en ser abuelos. Pero también hay responsabilidad. Necesitamos depender de Dios. Y que cada vez que vayamos a Lucas capítulo 15 recordemos ese extraordinario ejemplo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Victoria, ¿verdad? Bueno, hermano, para terminar este culto de adoración y alabanza de nuestro Dios, tenemos a nuestra hermana